Hola, profe, buenas tardes. Somos el grupo 8, mi nombre es Beatriz Mateos y nos correspondió el tema certificado de depósito como título valor. El tema es la evolución histórica. La historia del certificado de depósito como título valor se remonta a las antiguas culturas egipcias, helénica, romana, donde se utilizaban para conservar y distribución de mercancías, evolucionando posteriormente en ciudades marítimas europeas como Rotterdam, Ámsterdam, durante la Edad Media para fines aduaneros y crediticios. En la antigua Roma, los antecedentes más remotos se encuentran en el depositum romano, un contrato fiduciario y amistoso donde una persona confiaba un bien inmueble a otra para su resguardo. En el siglo XVIII en Inglaterra, con el auge del comercio marítimo y colonial, surgieron en Londres los llamados dock, almacenes portuarios. Estos lugares no solo guardaban mercancía, sino que empezaron a emitir recibos endosables para los bienes depositados. Estos recibos pronto comenzaron a usarse como garantía para obtener financiamiento. En el siglo XX en Latinoamérica, el modelo se importó a principios del siglo XX para impulsar el sector agrario. En países como Colombia, las leyes empezaron a formalizar estos documentos. Hacia el año de 1921 se creó la Ley 20 de 1921 para crear un sistema estructurado de almacenes de depósito, separando la propiedad de la mercancía de la posibilidad en darla en garantía. ¿Qué es un certificado de depósito? El certificado de depósito es un título de crédito expedido por un almacén en favor del comerciante y representa las mercancías depositadas, por tanto implica para el comerciante los siguientes derechos: disponer de las mercancías amparadas en el título, exigir al almacén la entrega de las mercancías o el valor de las mismas. La propiedad del adquiriente de un certificado de depósito queda subordinada a los derechos prendarios de tenedor de bono o bonos de prenda que se hayan emitido, así como el pago de todas las sumas que se deben a los almacenes y los demás gastos comprobados que hayan causado. Pueden emitirse certificados de depósito con la cláusula de no transferencia. En Colombia está regulada por el Código de Comercio en los artículos 757 al 766. En el capítulo 2, Depósito de almacenes generales, en el artículo 1180 y al 1191, y también por la ley que ya mencioné, la ley 20 de 1921. Definición jurídica. En el artículo 757 del Código de Comercio, el certificado de depósito es un título o valor que incorpora los derechos del depositante sobre las mercancías depositadas en un almacén general. Representa la propiedad de los bienes, sirve como instrumento de enajenación, es un título de tradición. Bueno, hablemos del concepto de un título o valor muy usado entre los comerciantes, que es el certificado de depósito. ¿Qué podemos hablar del certificado de depósito? Uno, pues, esto es un título o valor que emite una figura que se llama el almacén, que es ese que se encarga de la custodia, de guardar un cierto tipo de mercancías. Entonces el almacén guarda las mercancías y emite el título o valor al depositante. ¿Qué es lo que le da el precio a este título o valor? El avalúo que tiene esas mercancías en la cual el almacén va a guardar. Podemos decir que el título es un título o valor emitido por el almacén general de depósito como consecuencia de un contrato de depósito de mercancías. Representa las mercancías depositadas, incorpora los derechos del depositante sobre ellas. Como ya le decía, el almacén recibe las mercancías, las guarda, si las mercancías tienen un valor, entonces si el depositante lo solicita,
el almacén genera un contrato de depósito y le entrega ese título valor al depositante. Mira, ese contrato de certificado de depósito, este es el título valor, hay tanta mercancía y está evaluado por tantos miles o millones de pesos, dólares, euros, como lo quieran establecer ahí en ese título valor. Pero vamos a diferenciar algo. No es lo mismo un título valor de certificado de depósito de mercancía a un certificado de depósito a término, lo que llamamos comúnmente el CDT. Este surge de un contrato bancario y este no se considera un título valor. ¿Por qué? Porque no está involucrado dentro del título del capítulo del Código de Comercio que habla sobre los títulos valores. Uno de los elementos que tiene que tener un título valor es que esté tipificado en el Código de Comercio. Para darle como validez a este título de valor, tiene unos requisitos y tiene unos elementos muy importantes que son los elementos esenciales. Sin estos no existiría como el concepto de título valor. Pues lo primero, uno, que se mencione, que diga en el documento es certificado de depósito de mercancía, tiene que estar ahí escrito. ¿Cuál es el almacén? Se designa el almacén, dónde está ubicado, dónde se aguardan las mercancías, la dirección, el domicilio de este almacén. Hay que hacer una descripción de las mercancías que se van a área de depositar. La constancia de haberse constituido el depósito, o sea, entregué la mercancía y ya, te entrego un certificado de que se depositó esas mercancías. Las tarifas, muy importante, pues, como tiene el proceso de guardar, de guardar la mercancía, de custodiarlo, inclusive hasta trabajarlo, si hay autorización del depositante, tiene que existir una tarifa en la cual el almacén le va a cobrar al depositante por esos servicios que le va a prestar. Tiene que tener un seguro, y el seguro y el nombre del asegurador. Lo importante es que tiene que existir un plazo, no puede ser eterno que yo deje unas mercancías en un almacén y allá me olvide de ella, no, tengo que tener un plazo establecido para esa mercancía, dejarla, cuánto tiempo voy a dejarla en ese almacén, cuánto tiempo el almacén me la va a guardar y cuánto tiempo me va a custodiar y me va a cobrar el servicio del almacén de depósito. Y la estimación de los valores de las mercancías que allí se depositan. Bueno, para esta exposición voy a hablar del certificado de depósito como título de valor, enfocándome principalmente en las partes que intervienen y sus obligaciones. Primero es importante entender que el certificado de depósito es un título que se expide en el marco de un contrato de depósito de mercancías en un almacén general de depósito. En su formación intervienen básicamente dos partes, el depositante y el almacén general del depósito. El depositante es quien entrega las mercancías al almacén y celebra el contrato de depósito. Algo clave es que no necesariamente tiene que ser el dueño de las mercancías, aunque el almacén debe verificar en lo posible la propiedad de estas. Una vez se expide el certificado, el depositante pasa a ser acreedor del almacén, porque tiene el derecho a que le restituyan esas mercancías. Además, normalmente es el primer tenedor del título. Ahora, como este título es negociable, el depositante puede endosarlo y en ese caso pasar a tener responsabilidad cambiaria frente a quienes lo reciben después. También hay obligaciones. Debe pagar la expedición del certificado y además debe cumplir los costos del depósito, como bodegaje, custodia, seguros o transporte. Si no paga estos valores, el almacén puede retener las mercancías hasta que se cumpla la obligación. Otro punto importante es que si existe un bono de prenda, el tenedor del certificado no puede retirar las mercancías sin antes pagar la obligación garantizada con este bono.
Por otro lado, está el Almacén General del Depósito, que es una sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera encargada de recibir y custodiar las mercancías. Este es quien expide el certificado y por eso es el principal obligado. ¿Qué significa esto? Que tiene la obligación de restituir las mercancías al legítimo tenedor del título o pagar su valor si no puede entregarlas. Además, es un obligado cambiario directo, es decir, responde directamente por el cumplimiento del título. También tiene responsabilidades adicionales, como conservar y custodiar adecuadamente las mercancías y restituirlas oportunamente. Eso sí, no responde por daños causados por fuerzas mayor o caso fortuito o oficios propios de las mercancías, salvo algunas excepciones. En ciertos casos, por ejemplo, si las mercancías se deterioran y no son retiradas, el almacén puede incluso venderlas en subasta y luego entregar el remanente al titular del derecho. En conclusión, el certificado de depósito es un título valor que refleja un derecho sobre mercancías almacenadas donde el depositante y el almacén tienen roles claros. El primero como titular inicial del derecho y el segundo como principal obligado a cumplirlo. Y lo más importante es que al ser negociable, este título permite que ese derecho circule en el mercado, lo que le da gran utilidad en el ámbito comercial y financiero. Profesor, buenas noches. Voy a explicar de manera sencilla y sucinta qué es el certificado de depósito y cómo funciona su pago, la caducidad y la prescripción según lo establecido en el Código de Comercio colombiano. Como primera medida debo decir que el certificado de depósito es un título valor que representa mercancías guardadas en un almacén general de depósito. Este documento le da derecho a su dueño a reclamar las mercancías depositadas o el valor de las mismas. Y para ejercer ese derecho es necesario presentar físicamente el título. Ahora bien, para el pago del certificado de depósito, la única persona que puede cobrarlo es el beneficiario o el tenedor legítimo, es decir, quien tenga legal y materialmente el documento. El certificado se presenta para su pago ante el almacén general de depósito que lo expidió. Y el pago normalmente consiste en la entrega de las mercancías pues, que estaban almacenadas. Sin embargo, el almacén también puede optar por pagar el valor de esas mercancías y valor que debe estar registrado pues, en su inventario o en su contabilidad. Además, el dueño del certificado puede solicitar entregas parciales, en cuyo caso pues el almacén deberá dejar anotado en el título cuánto se retiró. Si el almacén se niega a entregar las mercancías o su valor, el tenedor puede hacer una anotación de la falta de pago o realizar un protesto. Esto es importante porque le permite iniciar una acción cambiaria dentro de un proceso judicial, ¿no? O sea, es decir, el proceso, puede iniciar el proceso judicial para exigir el cumplimiento de dicha obligación. No obstante, se debe tener en cuenta que la acción cambiaria es susceptible de caducidad y de prescripción. La caducidad no es otra cosa que la pérdida del derecho que se tiene para demandar por no cumplir con los requisitos dentro del tiempo establecido por la ley. En el caso del certificado de depósito, esta acción de regreso contra los endosantes caduca cuando no se presenta el título oportunamente, obviamente para su pago, y cuando no se hace el protesto o la anotación de falta de pago. Por ello es muy importante cumplir los plazos legales y dejar constancia cuando el almacén no paga. Bueno, de otro lado pues tenemos la prescripción. ¿Qué ocurre cuando pasa el tiempo máximo que la ley permite para demandar, que la ley otorga para demandar? Y en el caso puntual del certificado de depósito, la acción cambiaria directa contra el almacén general prescribe en 3 años desde el vencimiento del título. De regreso contra los endosantes prescribe al año
desde el protesto o la anotación de falta de pago, y la acción de reembolso prescribe en 6 meses desde el pago o desde la notificación de la demanda. En términos sencillos y generales, el certificado de depósito es un término de valor que permite reclamar mercancías almacenadas por su valor económico. Pero para proteger ese derecho, la ley exige presentar el título, como lo dije antes, hay que presentarlo a tiempo, realizar el protesto en caso de incumplimiento y ejercer las acciones judiciales dentro de los plazos establecidos. Espero que la exposición haya sido de fácil entendimiento y agradezco por el tiempo prestado. Muchas gracias, profesor. Según el libro Títulos Valores de Henry Alberto Becerra León, la caducidad es la pérdida del derecho de ejercer ciertas acciones cambiarias por no cumplir oportunamente con los actos que exige la ley, como la presentación del título para la aceptación, pago o protesta. Los aspectos principales de la caducidad. En primer lugar, tenemos la caducidad afecta principalmente la acción cambiaria de regreso. En segundo lugar, ocurre cuando el tenedor del título no realiza dentro del tiempo legal la presentación del título, el protesto o el aviso de rechazo. Como consecuencia de esto, tenemos que el acreedor pierde la posibilidad de reclamar contra los endosantes, giradores y avalistas de regreso. Las características son 3. La primera es la caducidad, no extingue el título, sino ciertas acciones derivadas de él, opera por el simple vencimiento del término legal y puede declararse aún cuando la obligación exista. La diferencia que tenemos entre la caducidad y la prescripción es: la caducidad se pierde el derecho por no cumplir un acto dentro del plazo, y la prescripción se pierde la acción por el paso del tiempo sin ejercerla jurídicamente. ¿En qué títulos aparece? En este libro nos explica que la caducidad aparecen la letra de cambio, el pagaré, el cheque, bonos, carta de porte, factura y la acción cambiaria en general. Un ejemplo sencillo a la caducidad es: si una persona recibe un cheque y no lo presta al banco dentro del tiempo legal, puede perder la acción contra los obligados por el título de la caducidad. Buenas noches, mi nombre es María Camila Cifuentes y en esta parte de la exposición vamos a desarrollar el tema del endoso aplicado al certificado de depósito. El certificado de depósito es un documento que no solo tiene una función probatoria, sino que también tiene una naturaleza de título o valor. Esto significa que lo que se incorpora es un derecho literal, autónomo y circulante sobre mercancías que ya han sido entregadas a un almacén general. En ese contexto, el endoso adquiere una importancia fundamental, ya que en el mecanismo jurídico que permite la transferencia de ese título o valor es facilitar la circulación en el comercio sin necesidad de trasladar físicamente las mercancías. Por lo tanto, lo que vamos a abordar en esta parte de la exposición es cómo opera el endoso dentro del certificado de depósito y cuál es la función de la circulación de este título o valor. Como segunda diapositiva tenemos el certificado de depósito. El certificado de depósito es un título regulado por el Código de Comercio colombiano, específicamente en los artículos 757 al 760, expedido por los almacenes generales del depósito. La función principal es representar mercancías que han sido entregadas para su custodia, de manera que el titular del certificado no tiene en su poder los bienes físicamente, pero sí tiene un derecho incorporado en el documento sobre ellos. Desde el punto de vista jurídico, lo vemos es que este título valor cumple las características esenciales de títulos valores, como la literalidad, la autonomía y la incorporación del derecho en el documento. Además, tiene la característica de ser un título a la orden. Esto significa que se puede circular mediante el endoso, lo cual se convierte en un instrumento muy importante para el comercio moderno, y esto nos permite negociar las mercancías sin necesidad de desplazarlas físicamente. En la tercera vamos a hablar del endoso, que ese endoso es una figura propia del derecho cambiario y de los títulos valores. Este consiste en un acto jurídico unilateral mediante el cual el tenedor de un título
transfiere los derechos incorporados en él a otra persona o la legítima para ejercerlos. En este acto intervienen dos sujetos que son el endosante, quien transfiere el título, y el endosatario, quien recibe y adquiere la legitimación para ejercer los derechos. Doctrinalmente invocamos como a Cesare Vivante, que él ha señalado que los títulos valores son documentos necesarios para ejercer un derecho literal y autónomo, que significa que el derecho está contenido en ese documento y su ejercicio depende exclusivamente de la tenencia legítima del mismo. Por lo tanto, el endoso es el mecanismo que permite esta circulación del derecho en el título. También tenemos el endoso en el certificado de depósito. En el certificado de depósito, el endoso cumple la función esencial de su circulación como título o valor. A través del endoso, el titular transfiere no solo el documento, sino que también los derechos sobre las mercancías que están representadas en él. Esto permite que los bienes circulen en el comercio sin necesidad de ser movilizados, como le decía anteriormente. Esto genera una gran ventaja en el tráfico mercantil, ya que nos facilita la negociación de mercancías almacenadas, reduce costos logísticos y agiliza las transacciones comerciales. Para que este endoso sea válido, se requiere la firma del endosante y la entrega del título al endosatario, lo que permite la legalización del nuevo tenedor como titular del derecho. Hay unas clases y unos efectos, ¿sí? El endoso puede presentarse en diferentes modalidades. Uno es el endoso en propiedad, ya que transfiere de manera total los derechos incorporados en el título o valor. Tenemos el endoso en garantía, que se utiliza cuando el título se entrega como respaldo de una obligación sin que se transfiera la propiedad definitiva del derecho. Y tenemos el endoso en procuración, que no transfiere la propiedad, sino que otorga generalmente la administración o cobro del título o valor, es decir, solo se le entregan unas facultades. En todo caso, el efecto principal del endoso es permitir la circulación del título o valor, legitimando al nuevo tenedor y garantizando la seguridad jurídica en las transacciones comerciales. Como conclusión, el certificado de depósito es un título o valor representativo de mercancías que permite la circulación de bienes de comercio mediante su incorporación en un documento. El endoso es el mecanismo jurídico que hace posible esa circulación, ya que permite transferir los derechos incorporados en el título sin necesidad de mover físicamente las mercancías. De esta manera se facilita el tráfico mercantil, se reducen costos operativos y se garantiza una seguridad jurídica en las transacciones. Y finalmente, el endoso refleja los principios fundamentales de los títulos valores, como literalidad, autonomía, la incorporación, y consolidándose como una herramienta esencial del derecho comercial moderno. Gracias. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches para todos. Como ya les pusieron mis compañeros, venimos desarrollando el tema del certificado de depósito y en esta oportunidad abordaremos la sentencia C-188 de 1994 y algunas normas relacionadas con este título de valor. Primero, la sentencia C-188 de 1994 fue proferida por la Corte Constitucional y tuvo como magistrado ponente al doctor Alejandro Martínez Caballero. En esta decisión, la Corte estudió normas relacionadas con los almacenes generales de depósito y el certificado de depósito. La Corte señaló que el certificado de depósito es un título de valor legítimo porque representa mercancías reales entregadas a un almacén general de depósito. Además, indicó que este documento facilita las operaciones comerciales y brinda seguridad jurídica en el tráfico mercantil. También afirmó que el Estado puede ejercer vigilancia sobre estas actividades debido a su importancia económica y financiera. Por otra parte, el Código de Comercio, en los artículos 757 al 766, regula el certificado de depósito y el bono de prenda. Allí se establece que los almacenes generales de depósito pueden expedir estos títulos cuando reciben mercancías
El certificado de depósito acredita la propiedad de los bienes, mientras que el bono de prenda sirve como garantía para obtener tal crédito. Igualmente, estas normas indican los requisitos que deben contener los títulos, como la identificación del almacén y la descripción de las mercancías y su valor. También se regula su negociabilidad mediante endoso. Además, mencionamos la ley 20 de 1921, que autorizó y reglamentó la creación de los almacenes generales de depósito en Colombia. Esta ley permitió el desarrollo de operaciones de crédito sobre mercancías y autorizó la emisión del certificado de depósito y el bono de prenda. Finalmente mencionamos la jurisprudencia del Tribunal Superior de Medellín relacionada con el certificado de depósito y su importancia dentro de las operaciones mercantiles. Tenemos que los AGD responden por custodia, conservación, restitución de los bienes depositados. Sus funciones son tradición simbólica de mercancías, circulación mercantil, garantía de operaciones comerciales. El régimen legal reconocido por la jurisprudencia y pues las normas ya escritas en los artículos del 757 al 766 del Código de Comercio, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y también, pues como mencionamos, la Ley 20 de 1921. Como punto jurisprudencial central, el certificado de derechos sobre mercancía legitima al tenedor y transfiere derechos mediante endoso y entrega. La doctrina y la jurisprudencia sobre el certificado de depósito nace del contrato de depósito mercantil, representa mercancías determinadas o genéricas, sirve como un instrumento de negociación, respalda operaciones crediticias. La incorporación del derecho. La jurisprudencia comercial establece que el certificado incorpora derechos sobre mercancías. El tenedor legítimo puede exigir su entrega. Los AGD solo pueden entregar las mercancías al titular legitimado. El fundamento legal está en el artículo 757, el cual nos dice que regulan todo lo referente a los títulos valores emitidos por almacenes generales de depósito, específicamente el certificado de depósito y el bono de prenda. En conclusión, los certificados de depósito incorporan los derechos del depositante sobre las mercaderías depositadas. Muchas gracias.